Bueno, con todas, gracias por la oportunidad siempre de conversar estos temas, Carlos, que son importantes para nuestro desarrollo, para el desarrollo de las reflexiones políticas, económicas y sociales para nuestras respectivas naciones. En esta oportunidad, bueno, se me ha preguntado, ¿no?, sobre el aspecto económico del crisolismo, pero previamente a ello habría que hacer una definición, ¿no? ¿Qué es el crisolismo, no? Bueno, podría darse dos definiciones, una definición constituyente y una definición es decir, fundante, y luego una derivada, o mejor dicho, definiciones derivadas de la definición constituyente o fundante. Por definición constituyente entenderemos de que el cristianismo es un proyecto de cuarta teoría política peruana, ¿no?, que obviamente ha sido inspirada, obviamente, en el marco de la cuarta teoría política del profesor y geopolítico ruso Alexander Dugin, ¿no? Así es una fuente de inspiración, es una guía de inspiración. Y luego, obviamente, las definiciones derivadas de ese concepto principal, ¿no?, que es el cristianismo como un proyecto de cuarta teoría política peruana, sería, pues, no, el crisolismo cultural, o en lo cultural el crisolismo político o en lo político, y el crisolismo económico o en lo económico. Y esas definiciones se explican muy brevemente de la siguiente forma, ¿no? Comenzando con el mismo nombre, ¿no? Obviamente el tema va a ser, en esta oportunidad, sobre el crisolismo en lo económico, ¿no? Pero obviamente para un conocimiento genérico, aproximativo, ¿no?, sobre los otros aspectos, que obviamente ya se tratarán en otra oportunidad, voy a mencionar de forma muy breve, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto del visualismo en lo cultural, o en el aspecto cultural identitario, se hace alusión al Perú mismo como un crisol de etnias, pueblos, culturas, razas, pensamientos, narrativas comunitarias, cosmovisiones, que con sus particularidades diferenciantes y originalidades propias enriquecen el concepto de peruanidad. Entonces, como vemos, este contexto es muy similar a de las naciones en Iberoamérica y se puede aplicar también a estas. Después, el crisolismo en lo político implica la revisión crítica de todas las ideas políticas de la modernidad peruana. Ejemplo, el civilismo, el socialismo, el aprismo, el urrismo, etcétera, para desde una visión de conjunto rescatar los elementos peronistas y eficientes por sobre los espurios y probados fracasados desde la praxis gubernamental. Ello en aras de actualizar ideas a los nuevos paradigmas y retos geopolíticos, para sentar las bases de una idea directriz que guía al Perú hacia un proceso de potenciamiento emergente. Y finalmente llegamos al tema económico. En lo económico se parte de una concepción mixta que conjuga la necesidad del Estado como del mercado, de la libertad económica y de la justicia social, de la planificación nacional que oriente y complemente la iniciativa privada como transición a un sistema nacional de economía, es decir, a una economía que responda a exigencias nacionales por sobre modelos de economía importados y otras realidades que no se ajustan por ello a nuestra realidad nacional. Ahora, ya entrando de lleno a, a las bases fundamentales de lo que el crisolismo plantea en el tema de la economía, sería básicamente tres aspectos principales que lo voy a detallar a continuación. En los aspectos económicos, el crisolismo como principios tiene tres bases fundamentales. Uno, la economía nacionalista. Dos, la racionalidad económica integral. Y tres, la propiedad como atributo elemental humano. Comenzaré con el primero. Por economía nacionalista se entiende a que los sistemas económicos son otra expresión particular del espíritu del pueblo, del espíritu de la nación o Volksgeist. En nuestro caso, de nuestro particular pueblo. En, en tanto que no puede haber un orden social universal para todas las naciones, ya que cada cual tiene sus propias particularidades. Entonces, por economía nacionalista se entiende una economía local, una economía adecuada a los contextos particulares de cada nación. Ahora, en lo que corresponde a la racionalidad económica integral, si la economía clásica significó la primacía de una racionalidad instrumentalista que está determinada por el principio de máxima ganancia, que ahora se traduce en términos de escasez y de utilidad marginal en la escuela no clásica, y por otro lado la racionalidad de la primera crítica marxiana, es decir, de la escuela de Marx, que intentó sentar las bases de una racionalidad reproductiva de la vida humana, la nueva racionalidad económica no deberá ser por ello ni instrumentalista ni reduccionista, sino todo lo contrario, integral, es decir, que no vea a la naturaleza ni a la fuerza de trabajo como meras mercancías, sino como sujetos, es decir, proyecciones de una realidad fenoménica con una dignidad trascendental. Entonces, esa es la segunda base de los principios económicos del cristianismo. La tercera es la propiedad como atributo elemental humano. Y ahí esto surge como a partir de una pregunta en realidad. Y la pregunta que se nos hizo en una oportunidad y que motivó la reflexión sobre el tema de la propiedad fue la siguiente. ¿Cómo superar la crítica marxista contra la propiedad capitalista y la actividad empresarial como puras manifestaciones del hurto propinado a los trabajadores,
sin incurrir en los ilógicos de la escuela austríaca. Al respecto, nos parecía que José Antonio Primo de Rivera eh, tuvo un mayor tino en abordar esta problemática en el sentido de que se puede tomar por análogos algunos conceptos de Marx como algunos conceptos de José Antonio, en tanto que lo que para Marx es propiedad privada burguesa, para José Antonio Primo de Rivera es propiedad capitalista. La síntesis de estos planteamientos va en reconocer que existen tres formas básicas de propiedad, como sigue. La propiedad capitalista, que es el gran capital acumulado, la propiedad privada, que es la propiedad personal, y la propiedad colectiva, que es la propiedad que le pertenece a todo el conjunto social. Brevemente voy a explicar cuál es la naturaleza de cada forma de propiedad. La propiedad capitalista es la que tiene dos usos, ¿no? En beneficio del interés nacional, que genera empleo, que respeta los derechos laborales y devuelve los beneficios de su uso a la sociedad a través de múltiples formas, o en contra del interés nacional, en un único beneficio de un interés particular y como instrumento técnico de dominación económica, que es básicamente lo que decía José Antonio. No respeta los derechos de los trabajadores y atenta contra la sociedad o contra la naturaleza. En el supuesto B, obviamente, si la propiedad capitalista se convierte, digamos, en un instrumento técnico de dominación económica y no cumple su función social de estar en beneficio del interés nacional, entonces obviamente se va a abogar por el, sanciones ejemplares, ¿no? En términos económicos, lo que acá, por ejemplo, en el Perú serían las sanciones en forma de UIT, ¿no? Que son la unidad impositiva tributaria, y con medidas correctivas para instar a que el gran capital retorne a su función social y por su completa abolición bajo la forma de expropiación o con indemnización justipreciada, ¿no? Que es para faltas graves y sin indemnización para faltas muy graves. Entonces, en ambos casos corresponde al Estado regular responsablemente el ejercicio de la actividad económica como en cualquier nación desarrollada. Entonces, es por eso de que es función del Estado regular la actividad económica de estas grandes unidades empresariales, pues, ¿no? Ahora, la propiedad privada es la propiedad personal. Es lo que José Antonio Primo de Rivera decía, es la extensión del hombre sobre sus cosas, obtenida a través del trabajo. Aquí se encuentra la propiedad de los pequeños empresarios, de los y de los pequeños agricultores. El empresario es aquel que con su talento emprende un negocio, por lo que no deja de ser un trabajador más. Y después tenemos a la propiedad colectiva, que es la propiedad que le pertenece a todo el conjunto social y que una de sus formas, su conservación y mantenimiento, depende del sistema de impuestos. Aquí tenemos a la variedad de servicios públicos de los cuales nos beneficiamos: transporte público, educación pública, bibliotecas públicas, piscinas públicas, salud y seguridad social, justicia, defensa, etc. Por lo expuesto, se aboga por la abolición de la propiedad capitalista cuando deviene en contraria al interés nacional o atenta de forma grave contra los derechos de los trabajadores, dejando a salvo y protegiendo la propiedad privada, en tanto que la diferencia es la primera, y se reconoce la propiedad colectiva a través de los servicios públicos. En tanto se tiene muy en claro que la razón fundamental de todo trabajo es la adquisición de propiedad. Así, propiedad privada y propiedad colectiva pueden coexistir pacíficamente, pero la propiedad capitalista, dependiendo del caso, siempre será la generadora de discordia social. Y es por eso que tiene que tener un tratamiento especial y específico, donde el Estado, obviamente, a través del principio de subsidiariedad, ¿no? Regula la actividad económica para generar un contexto de eficiencia. Y esos serían básicamente los principios económicos, las bases económicas del crisolismo de forma muy resumida, ¿no?